La lectura que vamos a tener en esta tarde se encuentra en el Salmo número 64. Vamos a leer entonces este Salmo que nos dice así: Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración. Guarda mi vida del miedo del enemigo. Escóndeme del secreto consejo de los malignos, de la conspiración de los que obran iniquidad, que amolaron su lengua como cuchillo y armaron por su saeta palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De improviso lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como el corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, y harán caer sobre sí sus mismas lenguas. Se espantarán todos los que los vieren, y temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán su hecho. Alegraráse el justo en Jehová, y confiarás en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Aquí la lectura de la palabra del Señor. Y continuando con estos pensamientos que tenemos, la última definición que habíamos dicho que ocurrió en el siglo XIX, que corre desde el año 1801 al 1900, es que el racionalismo religioso modernista concentró sus ataques contra la palabra de Dios. Ese fue el principal objetivo, entonces, del racionalismo religioso. Lo que sucedió fue que el auge de las ciencias y el afán de estar a tono y al día con ciertos descubrimientos científicos que sucedieron en esos años del siglo XIX, hizo que muchos teólogos de la palabra de Dios abandonaran la revelación de la Biblia y abrazaran las nuevas ideas que surgían en el mundo contemporáneo de ese entonces, con nuevas ideas que en su momento causaron un furor muy grande, fueron muy revolucionarias por los pensamientos liberales y que cambiaron, en verdad, el pensamiento de los hombres en general de una manera transformadora, y que hasta el día de hoy persisten en forma muy fuerte. Y esas dos líneas de pensamientos muy fuertes fueron la del transformismo y de la evolución de las especies. El transformismo de las especies y de la evolución de las especies. Que, entre otros, los más destacados fueron un tal Lamarck, que fue por el año nació en el 1700, pero vivió hasta el 1800, y el famoso Darwin, que establecieran teorías principalmente con respecto a estos dos, y que se nutrieron de distintos pensadores, y que hoy mismo, si uno busca qué es el transformismo y la evolución, los citan y los mencionan como los padres de estos pensamientos e innovadores, y que cambiaron justamente las ideas que se tenían de las cosas
antiguas y aún de las especies y aún del mismo ser humano. Entre lo que podemos decir para justamente estar al tono de esto y poder analizarlo correctamente, en primer lugar, lo más cercano que tenemos nosotros son las revistas Adelphos, editadas por allá por la década del 70 por hermanos fieles, en el Uruguay principalmente, donde hay muchos artículos que hablan de estas cosas, de la evolución, y justamente artículos no muy extensos, pero sí muy interesantes para leer. Revistas que algunos de nosotros tenemos, que no son para prestar, sino en todo caso, si se quiere leer, se puede, porque no hay más, ese es el problema. Entonces, se pueden pedir, se pueden sacar fotos o fotocopias, y uno puede leer los artículos que hablan de estas cosas. Y después, si se consiguiera, y si alguno pudiera tener acceso, a un libro que se titula La teoría de la evolución y los hechos de la ciencia, por un hermano en Cristo de apellido Rimmer, de origen bautista, y que fue traducido por un José M. Rodríguez, y que la Junta Bautista de Publicaciones lo dio a conocer allá por mitad del siglo pasado. Entonces hay ciertamente, y seguramente hay otros escritos también. Lo que hay que tener en cuenta es que sean escritos fieles, porque están también afectados muchos de estos escritos por estos pensamientos que muy sutilmente se van metiendo. Bueno, Lamarck era el primero que cité, era un naturalista francés. No eran religiosos en sí mismos, no eran religiosos, pero sus pensamientos trascendieron la ciencia, el conocimiento humano, y alcanzó entonces a afectar a estos teólogos, que se los puede definir, como nos dice allí en Jeremías, un versículo muy conocido, pero que los define tan claramente, Jeremías 6, el versículo 10, la última parte, cuando dice, bueno, podemos leerlo todo: ¿a quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. Y esta es la parte que queremos resaltar con relación a la actitud que tomaron, cambiando la revelación de las Escrituras por todas estas ciencias modernas que afectaron justamente a los lugares donde ellos tenían influencia, que es decir, a las iglesias de Cristo. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman, porque alguien que es capaz de cambiar la palabra de Dios por pensamientos humanos, en definitiva es eso, no amar la palabra de Dios. Y es más, todas estas grandes doctores de la ley y doctores de la ciencia, no de la teología, buscan lamentablemente de encumbrarse y de relacionarse con gente muy importante. Entonces, para ellos, el aval de la Biblia, del Génesis, de la creación del hombre y de todas estas cosas, les es cosa vergonzosa, porque parece rémora antigua, un discurso para niños, y se supone que ellos son verdaderos intelectuales, señores de las Escrituras. Entonces tienen que estar armados por pensamientos actuales, apoyados por ideas modernistas fuertes. Entonces, realmente este versículo los define, el Señor me lo trajo al corazón, así: la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, que va desde lo más mínimo
hasta el más alto de los creyentes que de alguna manera niegan la palabra de Dios o que no hablan cuando tienen que hablar. Lo cierto es que este señor, Lamarck, miren ustedes, ¿no?, sostenía, y esto es lo que influenciaba a los creyentes, entre comillas, que la sistematización de la historia natural, es decir, su teoría era defender que los cambios se producen por medio de la adaptación al ambiente. Ciertos órganos se refuerzan con el uso que el animal hace de ellos y otros se atrofian y se eliminan por falta del uso. Me acuerdo en algún momento vi la historia de la evolución en una documental y mostraban como un pescadito salía a la orilla y como no podía caminar, hacía fuerza y de repente las aletitas se le convirtieron en patitas. Y entonces empezó a caminar con las piernas, ¿no?, con las piernitas que tenía. Y lo mismo los reptiles, que de pronto quisieron volar y le empezaron a mover las... Eso en forma irónica lo digo, ¿verdad? Pero lo decían todo seriamente. Movieron tanto los bracitos, que le digo los bracitos, las patitas, que le salieron plumitas, entonces empezaron a volar. Para entender lo que este señor sostenía y que influenciaba y que se mezcló con los pensamientos también de este famoso Darwin, que fue otro naturalista, este es el más conocido y el actual, y que transformó la mente de todos los hombres hasta el día de hoy. Hasta el más indocto o a veces el más ignorante menciona a Darwin y la famosa teoría, la que lo hizo entre comillas más famosa, la teoría de la evolución de las especies y la del famoso del hombre, por ejemplo, cuando habla del hombre. Sí, pero hay algo, hay uno del eslabón perdido. Pero eso del eslabón perdido no es de él, es de un tal Haeckel, el apellido. No sé qué será, francés, alemán, uno europeo, que él sí sostenía que entre evolución y evolución existían concretamente datos concretos. Es decir, que de un mono pasar al hombre había algo que faltaba ahí. Y lo representan con una imagen dada de espalda, no lo presentan de frente, pero ese es el famoso eslabón que une la cadena evolutiva. Darwin lo que decía es que tal proceso no era de un tiempo a otro, sino que podían pasar muchísimas generaciones y cambios evolutivos, adaptaciones. Y ahí mezclaban la adaptación a la evolución. Entonces, hoy estuve leyendo un montón, pero es cansador y aburridor, por cierto. Pero dice que todo eso sucedió y que ahora lo adaptan y que los ignorantes dicen el eslabón perdido, que no es un eslabón, son cientos entre un cambio y otro, para justificar su teoría. Ahora bien, ¿qué es una teoría? La realidad es que una teoría, se lo leo para no confundirme, y miren ustedes, entre tantas cosas que dan, encontré esto, ¿no?, que es un conocimiento especulativo, netamente especulativo, considerado con independencia de toda aplicación. Los sinónimos son abstracto, utópico. Utópico quiere decir vivir una realidad que no es, o un ideal que no es, como irreal, y por lo tanto todo esto tiene que ver con las teorías. Todas estas cosas que dicen estos dos señores y otros más, realmente nunca ha sido comprobado absolutamente.
y no lo van a poder comprobar. En ninguna de las especies, cada una de las especies de lo que Dios creó es como Dios lo creó. Y no, a veces uno mira, por ejemplo, programas, dice, miren cómo este colibrí evolucionó para poder tomar el néctar de una flor más profunda, entonces el pico se le hizo más largo. Y uno se pregunta, ¿y por qué los otros colibrí no? Solamente ese. Y no, y es porque Dios creó ese colibrí para que coma eso. Lo mismo que los animales de todas las especies. Fueron como Dios las hizo al principio. No hay transmutación o transición de las especies, menos aún en el género humano. Este hombre, Darwin, algunos sostienen que creía en Dios, porque en muchos de sus escritos lo menciona. Pero lo cierto es que, conforme a lo que he venido leyendo y estudiando, en todo caso podía haber llegado a ser un gnóstico deísta, pero no creía en Dios, porque no creía en ninguna religión, las refutaba todas, no creía en religiones. Y la crítica destructiva que surgió de esto, de la incorporación de todos estos pensamientos a todos estos teólogos, comenzó, y el primer trabajo que se tomaron es en descartar grandes secciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Claro, como estos señores racionalistas, evolucionistas, religiosos, tales pensamientos lo tenían que trasladar a su propio predicamento. Entonces lo que hacían eran llevarlos nada más y nada menos que a los seminarios, lugares donde se enseñaba la palabra de Dios, y el autor del libro define como que transmitieron este bacilo. El bacilo es una bacteria, es otro tipo de bacteria, pero que infeccionó y enfermó a la cristiandad, a mucha parte o a gran parte de la cristiandad, que por haber dado lugar, por no haber velado con respecto a esto, y esto lo dice aún los mismos apóstoles, ya lo habían dicho, y podemos volver a leer textos ya leídos, pero que nos sirven para refrescar nuestra memoria. En Efesios 4:27, versículo muy cortito, donde nos dice, ni deis lugar al diablo. Es un texto muy cortito, pero cuán importante es no haber velado sobre esto, no haber mirado atentamente, haber dejado una cosa tan importante, tan seria, única, como es la palabra de Dios, por la falsamente llamada ciencia de hombres que no creían en Dios como nosotros creemos. Nombraban a Dios en sus escritos o lo mencionaban como creador. Como creador, el creador decían. Pero no es el creador que nosotros tenemos como creador. Es el creador que ellos tienen conforme a sus teorías. Y lo cierto que introdujeron encubiertamente, como lo dice ahí en Hechos 20:30, ya lo hemos leído, en la cristiandad todas estas cosas. Y estos ciertos doctores trajeron al seno del cuerpo de la Iglesia la mal llamada alta crítica. La crítica es necesaria, la crítica reverente. Es necesaria en las Escrituras, porque por la crítica y en sus distintos aspectos tenemos el conocimiento de las fechas, de los tiempos, de los lugares, de las ocasiones en que ocurrieron, y todo creyente reverente de las Sagradas Escrituras sabe unir
busca de unir estas cosas para alabanza, gloria y honra de Dios. Los que no lo hacen, justamente, llevan a cabo la misión diabólica. La misión diabólica, ¿cuál es? Es desmembrar a la Biblia. Recuerden que sobre esto trata justamente todos estos temas, pues la Biblia es el gran objetivo para el diablo, la palabra escrita, es desmembrar la Biblia. En otros siglos se intentó quemar, destruir, que desaparezca en las Inquisiciones y en otras ocasiones, aún al pueblo mismo de Dios y sus escritos, pero la Biblia permanece hasta nuestros días. Y es el gran impedimento, es el gran obstáculo que tiene para que todo esto avance de manera descomedida. Es desmembrar la Biblia. ¿Desde dónde? Bueno, como decíamos recién, justamente de los centros de enseñanza, los lugares donde se enseñan, se baja una línea. Pensaba principalmente en las denominaciones. Cuando bajan una línea, la cual hay que empezar a enseñar, sucede como en los colegios, ¿no? Cuando baja la línea del Estado de lo que hay que hacer, los colegios todos deben ajustarse a eso. Bueno, en las denominaciones, cuando de las centrales o de las comisiones o de los grandes pensadores de las denominaciones bajan una línea de pensamiento, los predicadores tienen que ser enseñados en eso. O sea, no pueden tener una actitud distinta, sino se tienen que ir directamente. Y es lo que sucedió con los hermanos a mediados del siglo pasado, cuando escucharon la palabra del testimonio, y muchos hermanos salieron de las denominaciones justamente por la infiltración de estos modernistas que tenían este propósito, si es posible, contaminar a todas las iglesias con sus pensamientos más obscenos con respecto e irreverentes a la palabra de Dios. Ya en el año 1890, todos estos modernistas levantaban sus voces, negando cada doctrina bíblica, cada doctrina cristiana y cada doctrina bíblica, levantaban sus voces negándola. Ustedes imagínense, alguien que empieza a predicar de la evolución de las especies, en sus términos, ¿cómo puede llegar a tratar el Génesis, por ejemplo? O aún las palabras de Cristo, cuando dice, oíste que al principio Dios hizo varón y hembra, está íntimamente ligado. Entonces, si cae el Génesis, tienen que caer las palabras de Cristo también en esa afirmación. Por eso decimos, y se nos ha enseñado que atacaban no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, en forma tremenda y realmente obscena, por no decir otra palabra, tal vez que no sea la más apropiada. El saldo de esa predicación en muchos ministros de la palabra, que tal vez hasta, no sé si decirlo así, pero hasta en forma un poco inocente iban a estudiar o se iban a instruir para servir en determinada obra, resultó generar en ellos escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Por si alguno no lo sabe. Es la desconfianza o la duda a la verdad o de la verdad. El escepticismo es una desconfianza. Ya no confío en que esto sea así. O la duda. ¿Será esto así? ¿Será como lo dice la Biblia? ¿No será que estoy equivocado?
Hay uno conocido, no voy a dar el nombre, pero si estás segura que lo que siempre te enseñaron es lo correcto, ¿es así? ¿Estás seguro? Eso es lo que sembraron. El escepticismo y la incredulidad. Porque en última instancia, ese escepticismo lleva a ser incrédulo. De allí uno puede entender el por qué, cuando nuestro hermano Armando empezaba a visitar congregaciones, que nos llegó el testimonio en forma personal, verbal, de hermanos que lo vivieron, y doy el nombre porque son hermanos amados, fieles, y que estoy seguro que no tendrían ningún problema en que se los nombrara, por lo menos de dos hermanos, que es el matrimonio de los hermanos Pardo, allá en Coronel Suárez. Ellos comentaron, si no llevábamos más la Biblia a la iglesia. Llevar la Biblia era algo vergonzoso. Íbamos a escuchar lo que el predicador decía, pero no llevábamos Biblia. Nos daba vergüenza andar con la Biblia en la calle. Y cuando invitaron al pastor Armando y habló y empezó a defender la Biblia, bueno, se abrieron nuestros ojos, de algunos por lo menos. Y empezamos a ver la realidad del engaño. ¿Cómo puede haber un pueblo de Dios sin el libro de Dios? ¿Vamos a conocer a Dios solamente por lo que se enseña desde el púlpito? ¿O vamos a conocer a Dios a través de la lectura reverente, piadosa, santa de las Sagradas Escrituras? Qué preguntas, ¿no?, que se levantan ante estas cosas. Y aún más hoy, con las nuevas versiones, donde cada uno puede llevar su versión, la que quiera, la que más le caiga bien, la que mejor entienda, puede llevar a la iglesia. Entonces encontramos una iglesia que tiene, no sé, cuánta versión, en castellano por lo menos, si que alguno que sabe algún idioma, por ahí puede llevar algún idioma, pero en términos generales, versiones hay muchas actualmente. Es más, hay una Reina Valera 1920, versión 2020. Es muy parecida, pero ya tiene cambios. Ya está tocada también, ¿no? Ni hablar de la versión 60 y otras similares. Pero lo cierto, queridos hermanos, es que, y en esto loamos a Dios, por los buenos críticos, por los hombres de Dios, como decía el Salmo también, librarnos de estas cosas, porque cuando uno, y no nos ha tocado realmente enfrentar a uno de estos, porque como dice el Salmo 64 que hemos leído, 64, ¿no?, que hemos leído, sí, inquieren y volvemos a repetir, hasta amolan su lengua como cuchillo, el filo que pueden llegar a tener, y como me decía una hermana el otro día, nos envuelven como un paquete 4 veces, con todo lo que pueden saber y hablar y decir. Y muchos de ellos hasta van a ser enseñados en empresas que se dedican a la venta de artículos, porque hacen todo un estudio psicológico para poder hablar lo que la gente quiere escuchar y para cautivar a las personas. Todo eso significa amolar y inquirir. Tratan acertar y no le temen, obstinados en su inicuo designio. Hay una obstinación que hasta el día de hoy permanece. Pero gracias a Dios por estos hermanos que recibieron un nombre en su momento, a todos aquellos que se levantaban para esgrimir la palabra de Dios,
pero no solamente en este caso hablando de los hermanos que levantaron el testimonio, sino aún de otras congregaciones, de otros grupos, en distintos lugares del mundo, cuando vieron y fueron observando este ataque, se levantaron en contra y fueron denominados como fundamentalistas. Los famosos, y como decía don Juan Pedro Marino, los recalcitrantes fundamentalistas, que también tienen un obstinado pensamiento, que la sola Escritura. Y como bien lo definía don Armando Di Pardo, al Señor de todo, a la Biblia en todo. Al Señor en plena sumisión y a la Biblia en pleno acatamiento. Gracias a Dios, porque el pensamiento de ellos continúa y sigue hasta el día de hoy. No se detendrá, porque viene del infierno. Pero gracias a Dios, más aún todavía, porque el Señor levanta hombres fieles que, aferrados a su bendita y santa palabra, saben también en el Señor y con la ayuda de Dios buscar respuesta a todas estas barbaridades que el enemigo levanta. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, porque aún también sabemos que Dios los herirá con saeta. Un día todas estas personas, principalmente los religiosos, desde ya también todos aquellos que cuestionan la existencia de Dios, aun siendo incrédulos, tendrán su juicio y su castigo. Pero cuánto más aquellos religiosos que se dicen ser creyentes y pasan por creyentes, tendrán verdadero juicio y condena por parte de Dios, por el daño que han hecho. Venía a mi corazón el pensamiento y de aquel versículo que dice el Señor: ay de aquel que escandalizare a uno de estos mis pequeños. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.